Ordenan prisión preventiva para Héctor Reina Vivar, director de la penitenciaría del Litoral. La fiscalía lo acusó por el presunto delito de concusión tras una reveladora videollamada con el israelí Shai Dahan. ¿Quién hizo negocio con ustedes? Él subió arriba a tu oficina, él dice yo bajó, habló con él quiere 6,000. Binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal de Unión por la Esperanza llegó al Consejo Nacional Electoral para subsanar las inconsistencias señaladas por el CNE. Rabascal confirmó su inscripción como candidato vicepresidencial. Para diciembre se tiene previsto que el sistema Aerovía inicie su funcionamiento en Guayaquil. La obra tiene un 93% de avance. Presidente de Estados Unidos Donald Trump fue hospitalizado por recomendación médica tras presentar primeros síntomas de COVID-19. Periodista rusa muere tras prenderse fuego frente a un edificio gubernamental. Una hora antes pidió culpar al Estado por su muerte. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo de la noticia. Les tenemos lo último de la jornada informativa y así iniciamos. Mucha atención, porque en breve les tendremos todos los detalles de que un propietario de una cevichería defendió su negocio a golpes cuando un delincuente intentó robarle. Los detalles en instantes. Y más adelante hallan 4.000 perros, gatos y otros animales muertos dentro de cajas en un depósito. Los detalles en pocos minutos. Iniciamos. Dictan orden de prisión preventiva para Héctor Reina Vivar, director de la penitenciaría del Litoral. La fiscalía lo acusó por el presunto delito de concusión. Una reveladora llamada con el israelí Shai Dahan antes de ser asesinado en agosto lo comprometería con este caso. El contenido, hablan ellos de una entrega de dinero a cambio de seguridad. Veamos. No escuchó a ti. La grabación la hace el mismo Shai Dahan, en la que habla con el director de la penitenciaría del Litoral, Héctor Reina Vivar. ¿Quién hizo negocio con ustedes? Él subió arriba a tu oficina, él dice yo bajó, habló con él quiere 6,000. Ya, yo di la orden y vamos a compartir, pero Trujillo no me ha dado nada. ¿Tú sabes cuánto dinero yo pago hasta ahora en esos 2 meses casi aquí? No. Como 47,000 me cogió. Sobre montos depositados a cuentas bancarias, específicamente sobre algunos beneficios dentro de la cárcel, entre estos seguridad. Mató a él, de yo te dice no quiere pasar a mí así, cogió como 20,000. El subdirector 2,500, Eric. Hasta por la alimentación y sobre todo para que no atenten contra su vida en el pabellón de cuerpo consular. Aquí la guía también hasta ahora por la comida para traerme todos los días. Ellos quieren $20 la guía cada día para traer la comida. En la otra guía se cogió hasta ahora en 1 mes y medio donde yo tuve en el piso sin nada casi 50,000, 47,000. Yo tengo todos los papeles donde eso. Tenemos que tomar en cuenta que obviamente al ser la persona que gerenciaba, que direccionaba todo el centro carcelario, obviamente que tenían muchos privilegios, muchas prebendas y tenían todo esto de situaciones para poder ingresar toda esta clase de sustancias, de armas. Estaban mintiendo, solamente yo un novillo, la única vez, nada más. Ok. Todos los demás se han estado mintiendo. Ok. Dahan se encontraba recluido junto a su hermano Oren Sheyman por el caso de la venta de pruebas de COVID-19 a Jacobo Bucaram Puley, y fue asesinado días después de haber realizado esa videollamada y su hermano quedó herido. El director está comprometido con algunos eventos que sucedieron hace un mes, semanas atrás, relacionado con un amotinamiento y con algunos actos también en los cuales se comprometieron vidas humanas. Este es uno de los indicios que está en manos de la Fiscalía, que investiga casos de corrupción dentro de esa cárcel de Guayaquil. A Reina le ordenaron prisión preventiva por el presunto delito de concusión en la audiencia que se realizó la tarde de ese viernes en la Unidad Judicial Florida Norte, en Guayaquil. Nosotros hemos cogido a la cabeza, como bien lo dicen en el argot, al pez gordo. De aquí se irá la ramificación y tendrán que ser detenidos
cualquiera de las personas que hayan estado inmiscuidos en este tipo de delitos. La fiscal que estuvo en la audiencia no ofreció declaraciones a la prensa. Reina fue detenido ayer al salir del edificio de la Fiscalía en La Merced. Él es investigado por otros procesos penales como presunta delincuencia organizada y asociación ilícita. La instrucción fiscal durará 90 días, informó Charlie Pisa. En breve, propietario de una cevichería defendió su negocio a golpes cuando un delincuente intentó robarle. Los detalles en instantes. A Quito le costó más de $1 millón reparar los daños realizados durante las manifestaciones de octubre del año anterior. El país perdió más de $800 millones. ¿Qué pasó después de las violentas protestas? ¿Cuántas personas han sido judicializadas? ¿Cuál es la cifra real de fallecidos? Se lo contaremos hoy en su informativo La Noticia. Y mucha atención, asesinan con 7 disparos a un ciudadano cerca de un parque en la cooperativa Guayaquil en el Guasmo Sur, en Guayaquil. La víctima caminaba por el sector cuando, según testigos, aparecieron sujetos en una motocicleta con una pistola y lo acribillaron. La DINASEC y Criminalística llegaron al sitio para levantar información que determine responsabilidades en ese crimen. Familiares y amigos del occiso lo trasladaron a una casa de salud, pero lamentablemente las heridas apagaron con su vida. Y hace pocas horas se registró un fatal accidente de tránsito en el que una señora murió arrollada por un camión y una menor de edad resultó herida cuando intentaban cruzar la vía Daule en Guayaquil. En el asfalto solo quedaron los calzados tanto de la señora como de la menor de edad. La mujer de 33 años lamentablemente murió al ser atropellada y luego arrollada por ese camión que transportaba una carga de arroz. Bueno, venimos hasta acá por un llamado del 911, por un accidente grave donde resulta fallecida una persona, una mujer. Ocurrió en el kilómetro 23,5 de la vía Daule, a pocos minutos de Puente Lucía. Los habitantes de ese sector estaban preocupados y a la vez tristes. Algunos vieron cómo quedó el cuerpo de la ciudadana. Según testigos, intentaba cruzar la vía cuando apareció el automotor. Desconocemos la causa del accidente de tránsito hasta el momento. Los restos fueron trasladados hasta el laboratorio de criminalística por agentes de la OIAT, mientras que la menor fue llevada a una casa de salud. No es la primera vez que ocurre un hecho con similares características en este lugar, informó Charlie Pisa. Y más adelante hallan 4.000 perros, gatos y otros animales muertos dentro de cajas en un depósito. Los detalles en pocos minutos. Y durante este viernes se registró un intento de robo en un restaurante de las calles Francisco de Marcos y La 11 en el suroeste de Guayaquil. El acto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona y el sospechoso intentó realizar el atraco con un arma de fuego. En el video se logra divisar cómo un sujeto ingresa hasta un restaurante en el suroeste de Guayaquil. El individuo intentó asaltarlo con un arma de juguete. Sin embargo, fue nada lo que logró hacer, pues esto fue lo que ocurrió en cuestión de segundos. Los habitantes de la zona hicieron el llamado a la policía para que detengan al sujeto. Sin embargo, recibió varios golpes y así se evitó que atracara en el lugar. Procedí a agarrarlo y usé bastante de mi fuerza, entonces en las cuales le producí muchos cortes realmente, en las cuales al rato llegó la policía. En este caso procedí y alcancé un patrullero y le pasé reporte, en la cual creo que sí lo capturaron más adelante. Lo que piden en el sitio es mayor patrullaje por parte de la policía, pues según propietarios del local, no es la primera vez que este tipo de situaciones ocurren en la zona.
Justamente en el otro local que tenemos a nosotros, así mismo pasaron 2 tipos a querernos robar a nosotros, pero como vieron que no pudieron, subieron a una pareja en la cual también les quisieron robar, pero no pudieron. El sospechoso fue trasladado hasta un VC cercano para desde ahí aplicar las sanciones respectivas, informó Julio César Saona. Y mucha atención porque más de 821 millones de dólares perdió el país en los 11 días de protestas de octubre del año anterior. El Ministerio del Interior, la CONAIE y la Defensoría del Pueblo manejaron cifras diferentes sobre los fallecidos. ¿Qué sucedió después del cese de las protestas violentas en el país? Aquí nuestro último informe sobre la Marcha Nacional de 2019. Veamos. Retirados los indígenas la noche del 13 y mañana del 14 de octubre. El centro histórico de Quito, las inmediaciones de la Casa de la Cultura y otros puntos donde se enfrentaron con las fuerzas del orden quedaron como una zona de guerra. Un año después conversamos con el alcalde Jorge Yunda, quien nos contó lo que le costó a la ciudad reponer estos daños. Llegaron a 1,5 millones, que realmente en función de lo que significa un presupuesto municipal lo logramos solventar. Un sector que no pudo fácilmente recuperarse de pérdidas millonarias. El Banco Central informó que en el ámbito económico llegan a 701 millones de dólares. Y los deterioros de bienes inmuebles y daños materiales, 120 millones de dólares, con un total de 821 millones que perdió el país en las protestas. Y desglosando números de otros sectores que también sufrieron valores en contra, está el productivo del país con 465 millones, el de energía e hidrocarburos, 186 millones, y el de turismo, 82 millones de dólares. 12 meses después, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, aseguró que las manifestaciones representaron para ellos la unidad de los pueblos indígenas. ¿Por qué la reacción de los manifestantes? Porque imagínate de que nosotros caminando dijimos vamos en una manifestación pacífica, pero hubo esos, bombardeos, disparos, entonces eso hizo de que la gente tome acciones. Tanto Vargas como su compañero Leonidas Isa rendieron una versión en la Fiscalía por la retención de los policías en el ágora de la Casa de la Cultura. La Fiscalía los investiga por el delito de secuestro y por el incendio y saqueo en el edificio de la Contraloría. También se abrió otra indagación. La Fiscalía procesa a 27 personas acusadas del delito de sabotaje, paralización de servicio público y destrucción de registros. Un año después de las violentas jornadas, la Policía Nacional reportó la muerte de 6 personas por accidentes de tránsito o caídas. La CONAIE indicó que eran 10 producto de la represión policial y la Defensoría del Pueblo manejaba la cifra de 11 fallecidos en el contexto de las manifestaciones. Y asimismo la institución del orden informó que hubo 435 policías heridos, algunos con pérdidas de ojos, 108 patrulleros dañados, 42 atentados contra ambulancias, 1.330 aprehendidos, 202 policías retenidos o secuestrados, 132 carreteras bloqueadas y 26 unidades policiales destruidas. El personal policial no hizo uso jamás en esas fechas de un arma de dotación letal. Lo que utilizamos son elementos no letales, disuasivos. Diego es uno de los manifestantes que perdió un ojo. Él es estudiante de la Universidad de Artes Escénicas en Cuenca, pero ese día había salido a protestar y fue recibido con una bomba de gas lacrimógeno. Y me dio directo en el ojo. Lo último que vio mi ojo es un gas lacrimógeno. Aquí, así, aquí. Y fue lo último que vi. Y por la fractura del piso orbitario, un hueso voló, que ahora no tengo un ojo, esto es una prótesis. En cambio, Yajaira Urresta salió con sus vecinos del barrio en el centro histórico de Quito la noche del sábado 12. Estaban manifestando y asimismo recibió un impacto que la dejó con discapacidad visual. A las 9:10 pasó un convoy policial, el mismo que no dio ninguna alerta, ningún protocolo a seguir. Yo me quedé entre una bomba lacrimógena y un uniformado del GOM y fue el mismo que de forma recta y directa me disparó hacia el ojo izquierdo, el mismo que lo perdí de forma inmediata. Por otro lado, los periodistas también sufrieron agresiones durante los 11 días de manifestaciones. También está
estamos haciendo nuestro trabajo, pero vienen y ustedes nos agreden, pues. ¿Por qué nos agreden? ¿Por qué nos agreden? Y ahora, los precios de los combustibles se fijan y se actualizan mensualmente, y el valor fluctúa entre el 5% de incremento o disminución. Esto se aplica mediante un decreto que busca alcanzar de forma paulatina los precios internacionales, aunque hace pocos días el gobierno, mediante otro decreto, pone en marcha la liberación de la importación de los combustibles, informó Charlie Pizarro. Y más adelante hallan 4.000 perros, gatos y otros animales muertos dentro de cajas en un depósito. Los detalles en pocos minutos. En Guayaquil, el Ministerio Público investiga un presunto peculado en la firma de un contrato para la adquisición de dispositivos médicos entre el Hospital Guayaquil y una empresa proveedora de insumos. El monto supera los $500.000 y, según el fiscal César Suárez, el SRI ha notificado que se trata de una compañía fantasma. Llegaron a las 9 de la mañana porque les urgía levantar y exigir información. En el Hospital Guayaquil también se investiga un presunto peculado en la adquisición de dispositivos médicos para cirugía y enfermería. El efecto es determinar si toda la documentación que está ahí corresponde o no a empresas que hayan concursado o participado en la fase precontractual o en la fase previa. El contrato se firmó en diciembre de 2019 entre el entonces gerente Francisco XCO y la empresa proveedora de insumos hospitalarios. Presentaron todos los documentos y certificados habilitantes, también las garantías técnicas. Pero habría sido declarada como empresa fantasma o empresa inexistente, mediante resolución remitida por el Servicio de Rentas Internas. Igual, compraron cientos y miles de catéteres, collares cervicales, colchones antiescaras, conectores de seguridad, contenedores para objetos cortopunzantes y 60.000 preservativos. Todo por $505.176. Esta es una investigación previa. Por cuerdas separadas, la compañía enfrenta una instrucción. Dos señoritas, las cuales procesó por el delito de defraudación tributaria. Actualmente ellas enfrentan un proceso penal y fueron beneficiadas por la medida de arresto domiciliario. En los próximos días se efectuarán otras diligencias y pericias informáticas para determinar si se abre una instrucción fiscal, informó Jorge Escobar. Y la Agencia Nacional de Tránsito se pronuncia ante las implicaciones de la institución en supuestos repartos en el caso que se investiga al exlegislador Daniel Mendoza. El pasado 29 de septiembre, Giancarlos Benavides, ex asesor de Daniel Mendoza, quien se encuentra investigado por supuestos actos de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales, testificó y habló sobre un supuesto reparto en las direcciones regionales de la Agencia Nacional de Tránsito. A él le dieron la dirección regional de la Agencia Nacional de Tránsito ANT en Manabí, que comprendía El Carmen, Portoviejo y Manta. Entonces ese dinero fue recaudado a través de la emisión de licencias. La ANT fue entregada a finales del año 2018 a Daniel Mendoza. Ellos nos reportaban $30 o $40 por trámite, es decir, alrededor de $2.500 diarios. Esa cuota política nos quitaron por no apoyar a Diana Atamaínd en el juicio político en su contra. Ante esto, las autoridades de la ANT se pronuncian. Estamos dispuestos pues a entregar toda la información respectiva a Fiscalía General del Estado, que es en donde está sentada pues este proceso. Y en el caso de que exista alguna cuestión de ilegalidad, de irregularidad, la Fiscalía General del Estado con Policía Nacional tiene que hacer su proceso. En su versión, el ex asesor también mencionó a María Paula Romo. Ante este y otros testimonios, la ministra ha mantenido su postura. Han tratado, en lugar de explicarle al país y a la justicia aquellos hechos por los que están siendo investigados,
han intentado atacarme a mí. Mi trabajo como ministra de Gobierno siempre ha sido mantener conversaciones con todos los actores políticos. Lo he dicho, lo voy a seguir diciendo. En ningún caso, bajo ninguna circunstancia, ninguna de esas conversaciones es sobre una ilegalidad, es sobre un contrato, es sobre dinero. El caso de corrupción de Daniel Mendoza continúa bajo investigación a manos de la Fiscalía, informó Valeria Navarro. Y en nuestro país actualmente la ley de apoyo humanitario dispone de una figura legal para que las empresas o personas naturales que mantengan deudas lleguen a un acuerdo con los acreedores. Se trata de un concordato preventivo excepcional que, de acuerdo a un grupo de deudores de buena fe, no estaría siendo aplicado. Conversamos con ellos y aquí les presentamos sus reacciones. La crisis económica que atraviesa el país en medio de la pandemia por COVID-19 hizo que la figura legal del concordato preventivo, por medio del cual empresas o personas naturales deudoras pueden llegar a acuerdos con sus acreedores, cobre vigor en la ley de apoyo humanitario. Sin embargo, a decir de algunos afectados, lo que están haciendo las entidades financieras desdice mucho del espíritu de la norma emitida, que es precisamente ayudar al deudor. Es el caso de esta emprendedora, María Auxiliadora Andrade, quien comenta que lejos de ofrecerle llegar a un consenso. En mi caso se cobraron tarifas adicionales por gestión de cobranzas. Adicionalmente me cobraron multas por retraso en un momento donde en realidad cumplir con una obligación crediticia se vuelve un reto. Ahora la Asociación de Deudores de Buena Fe interviene para pedir a las autoridades más apoyo a quienes atraviesan por problemas económicos dado el contexto del país, pero que tienen la voluntad de cumplir con sus obligaciones. ¿Cuál es el problema de la refinanciación? Por ejemplo, si yo le pago a usted los 5 primeros años, créame que del 100%, el 95% va a pagar a los intereses. Esa deuda va a ir subiendo y subiendo y subiendo. ¿Usted cuándo paga el capital? Entonces, esa es la negociación que nosotros tenemos que hacer, ver todos los parámetros. Y que a su vez, según aducen, los bancos también recuperen su dinero. Buscaran este mecanismo para decir, señor, nosotros no le vamos a cobrar durante 6 meses, nosotros le vamos a perdonar parte de los intereses o parte del capital inclusive, pero usted manténgase vivo. Solicitamos la versión de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, pero se nos indicó que no podían darnos una entrevista porque tenían la agenda llena, mientras que la Superintendencia de Bancos manifestó que los deudores de buena fe tienen procesos de reclamo con el Banco Central del Ecuador, pero dicha entidad dijo lo contrario, informó Adriana Peralta. Y acompañados amigos y simpatizantes, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, binomio por UNES, llegaron al Consejo Nacional Electoral para subsanar las inconsistencias señaladas por el CNE. Rabascal confirmó su inscripción como candidato a la vicepresidencia. Eran casi las 6 de la tarde de este viernes cuando el binomio presidencial Arauz-Rabascal llegaron al Consejo Nacional Electoral a presentar la documentación necesaria para subsanar errores e inscribir la candidatura vicepresidencial de Rabascal. Llenaron los documentos, firmaron, recibieron instrucciones por parte del secretario del CNE en el salón y procedieron al trámite. Llenaron los documentos con las rúbricas necesarias a fin de agilizar los procesos para poder participar en los comicios del 2021. Arauz presentó su cédula de identidad y tras haber finalizado la entrega de los papeles, hubo aplausos. Hemos presentado ya tanto la aceptación expresa de la candidatura como los formularios de inscripción. Hemos subsanado lo requerido con relación a la cédula. Ha sido constatado que la cédula corresponde a mi identidad y de esta manera hemos cumplido lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en ese momento, el recién inscrito Carlos Rabascal confirmó que ya se han mantenido reuniones con diferentes sectores. Tema de la reactivación productiva y la recuperación de empleo con equidad territorial, y hemos ya mantenido reuniones con distintos representantes del sector productivo. Y es que ellos llegaron acompañados de amigos y simpatizantes, pues una vez presentados los documentos de subsanación de errores, el CNE deberá verificar que se hayan cumplido con todos los requisitos. Informó Marilyn Jaramillo. Y más de 9 millones de dólares son los que cobrará el Instituto Geográfico Militar para la impresión de papeletas y material electoral, de los cuales ya se realizó un desembolso de 3 millones. El Consejo Nacional Electoral, el Instituto Geográfico Militar también firmaron 2 contratos. Veamos.
El desembolso económico de $3.052.000 es la garantía que necesitaba el Instituto Geográfico Militar IGM para aplastar el acelerador e iniciar con la impresión de las papeletas y material electoral que se utilizará en las elecciones presidenciales de asambleístas y parlamentarios andinos en el 2021, monto que significa el 30% del total de la inversión que se demandará. El desembolso del 70% se lo haga el próximo año y se ha transmitido también a las autoridades de la cartera de finanzas. Si no hay el dinero o no hay los fondos necesarios para esto, podemos entrar en problemas en el proceso, porque los materiales y el pago a los proveedores se requiere hacerlo con la debida anticipación y en forma completa. Se deberán concretar $9.437.951, de los cuales $5.035.641 para la impresión de las papeletas y $4.402.310 para la impresión del material electoral. El Instituto Geográfico Militar, una vez que empecemos, tengamos todos los materiales, todos los insumos necesarios para cumplir con este contrato, está previsto iniciar la impresión la primera semana, entre la primera y la segunda semana de diciembre. En total serán 65.600.000 papeletas electorales las que se necesitarán. Las papeletas tienen características muy sensibles, muy especiales, que no permiten fotocopia o escaneo de papeletas. Para cuando veamos situaciones que se puedan dar con la intención de perjudicar y empañar el proceso electoral. En el camino, el organismo electoral podría demandar más recursos económicos una vez que la consulta popular en el Azuay Cantón Cuenca deberá desarrollarse este mismo año. Al ser notificados oficialmente por la Corte Constitucional, que fue el 29 de septiembre, nos tocaría convocar a elecciones para esta consulta el 14 de octubre. Y la elección, para de alguna manera decir, sería el 13 de diciembre del 2020. Para lo cual se demandará $1 millón más, informó Héctor Romero. Y ahora les contamos que para diciembre se tiene previsto que el sistema Aerovía inicie su funcionamiento en Guayaquil, convirtiéndose en el primer transporte de ese tipo en el país. Carlos Julio Gurumendi nos cuenta que la obra se encuentra en un 93% de avance. Veamos. Se trata de una de las pruebas de las cabinas del sistema Aerovía. Por el momento son 77 de las 154 cabinas que hacen un recorrido sin peso de un trayecto de 4 kilómetros desde Guayaquil al Cantón Durán. En tanto, en cada una de las estaciones se realizan trabajos complementarios, como por ejemplo el funcionamiento de las cabinas parlantes, cámaras de seguridad, boleterías, megafonía y más. Terminando temas de fachada, la cara sur de la estación Parque Centenario en la que estamos trabajando en la plaza peatonal entre la Casa de la Cultura y el Palacio de Justicia. En esta plaza peatonal pues se coordinarán actividades culturales. Estamos en temas de pruebas, no solamente el sistema teleférico como ustedes lo pueden ver, sino que también estamos en fase de pruebas de instalación e integración. En las próximas semanas se procederá con las pruebas con peso para asimilar el traslado con usuarios. Son cabinas con capacidad para 10 personas sentadas, tal vez con las políticas de distanciamiento social, la capacidad se verá reducida en la medida que lo dispongan las políticas sanitarias. Este sistema aéreo contará con 5 estaciones que unirá los cantones Guayaquil y Durán. Su pasaje será de 70 centavos y podrá ser pagado por el usuario mediante una tarjeta de recarga. La primera estación está ubicada en el Parque Centenario, en pleno centro de Guayaquil. La segunda en la calle Julián Coronel. La tercera está ubicada en la subida del Cerro del Carmen, que es técnica o motriz que no recibe ni deja pasajeros. La cuarta en Malecón y Loja, llamada Mosqueteros. Y la última en el cantón Eloy Alfaro Durán. Por ahora la obra avanza en un 93% y se estima que sea inaugurada los primeros días del mes de diciembre. Con la Aerovía, así como en Colombia superaron el problema de las pendientes de las montañas como un obstáculo físico, el obstáculo físico en Guayaquil es el río. Entonces la Aerovía permite que las personas se trasladen entre Guayaquil y Durán en 17 minutos de punta a punta.
La inversión de este proyecto es de 57 millones de dólares y se estima que 40.000 personas al día sean transportadas en la aerovía, informó Carlos Julio Gurumendi. Y ahora les contamos que la alcaldía de Guayaquil inauguró una exhibición de carros alegóricos y escenarios representativos a la independencia. Aquí los detalles. Una noche llena de baile y música fue la que se vivió durante un acto en la Plaza de la Administración, en el centro de Guayaquil, donde la alcaldía de la ciudad inauguró la exhibición de 6 carros alegóricos que por la pandemia no podrán circular en las fiestas octubrinas de este año. Sin embargo, representan las obras que el Cabildo porteño suspendió para que los recursos fueran destinados a salvar vidas por el COVID-19. Así lo aseguró Gloria Gallardo, presidenta de la empresa de turismo y promoción cívica de Guayaquil. Estas obras son el monumento a la bandera de Guayaquil independiente y los conjuntos escultóricos que rinden homenaje a las mujeres de Guayaquil, al pueblo de Guayaquil de 1820, protagonistas las mujeres junto a los próceres de la independencia, igual el pueblo de Guayaquil y el pueblo de Guayaquil de 1920, defensor de la libertad. Así también se podrán observar 4 escenarios que muestran los hechos más trascendentales de la independencia. Esta exhibición estará aquí en la Plaza de la Administración hasta el 31 de octubre. Es una muestra histórica que permite a los ciudadanos y a esta y las futuras generaciones conocer la importancia de la Revolución de Octubre. Y con este evento no masivo que deja en evidencia la nueva normalidad, comienza la conmemoración del bicentenario de la ciudad de Guayaquil. Es momento de una pausa comercial, pero al volver les tendremos todos los detalles de que encuentran 4.000 perros, gatos y otros animales muertos dentro de cajas en un depósito. Los detalles de ese macabro hallazgo en pocos minutos. Ya regresamos. Continuamos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue llevado al hospital militar Walter Reed, donde permanecerá algunos días, esto a menos un día, después de anunciar que contrajo COVID-19. Trump presenta fiebre, fatiga y su traslado a esa casa de salud se realizó por recomendación de su equipo médico. El presidente Trump salió caminando por sus propios medios de la Casa Blanca, sin dar declaraciones a la prensa, y abordó el helicóptero que lo llevó al Centro Médico Militar de Walter Reed, ubicado en la ciudad de Bethesda, en el estado de Maryland, a unos pocos minutos de vuelo. Previo a su traslado, Trump agradeció en un video subido a su cuenta de Twitter por el apoyo recibido. Creo que lo estoy haciendo muy bien, pero vamos a asegurarnos de que las cosas funcionen. La primera dama lo está haciendo muy bien, así que muchas gracias, lo aprecio, agradeció el mandatario estadounidense. Tras llegar al centro médico, Trump fue ingresado y según voceros de la Casa Blanca permanece de buen ánimo. Uno de sus médicos reveló que Trump recibió un tratamiento experimental con anticuerpos policlonales y que adicionalmente ha estado tomando zinc, vitamina D, melatonina y una aspirina diaria. De su lado, el candidato presidencial Joe Biden dio a conocer que ha dado negativo a 2 pruebas COVID-19 y también expresó a Trump y a su esposa sus deseos de recuperación. Estoy enviando mis oraciones por la salud y seguridad de la primera dama y del presidente de los Estados Unidos después de que ellos dieron positivo para la COVID-19. Mi esposa Jill y yo oramos para que tengan una rápida recuperación, afirmó Biden. Asimismo, el director de la Organización Mundial de la Salud les envió su mensaje. Quiero comenzar hoy deseando a ambos una rápida y total recuperación, señaló Tedros Adhanom, director de esa entidad. Trump estará trabajando desde las oficinas presidenciales del hospital durante los próximos días, informó Wilber Quiñones. Y un macabro hallazgo se produjo en la provincia china de Henan. Alrededor de 4.000 animales fueron encontrados sin vida dentro de pilas de cajas amontonadas en un depósito en la ciudad de Luohe. Los animales que iban a ser vendidos como mascotas por internet habían sido trasladados por un camión de correos, algo que está prohibido, y cuando los empleados del depósito vieron
que el cargamento, lo que llevaba eran animales muertos, lo rechazaron. Pero el camión dejó las cajas desparramadas y se fue. Los animales estuvieron casi una semana encerrados sin agua ni comida. La mayoría murió, pero los voluntarios pudieron rescatar a unos 1000 que a pesar del hambre y la deshidratación lograron permanecer con vida. Y regresando a temas nacionales, la problemática de la recuperación de bienes de origen ilícito o injustificado fue tratada por la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Uno de los nudos críticos tuvo que ver con la interrogante de si la extinción de dominio puede existir fuera del campo penal. Al iniciar con la sesión, el ponente del proyecto recomendó a los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana mantener a la intención de la ley con su nombre original, es decir, Ley de Extinción de Dominio, punto que fue discutido y en cierto modo aceptado por varios legisladores de la mesa. No sé si entre los dos nombres propuestos podemos hacer uno solo, porque Fabricio propone Ley de Extinción de Dominio solamente y de pronto no sé si deja señalado que es una ley orgánica, es importante, me parece. Una vez definido el nombre que llevará la propuesta, Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el asambleísta Fabricio Villamar manifestó que el espíritu del proyecto debe mantenerse en torno al texto aprobado para su primer debate. En el espíritu de la ley, quien tenga eventualmente un conflicto respecto de la interpretación, tendrá que consultar, y quiero estar claro con ustedes, colegas, de que la lógica es plantearnos que también pueden haber bienes lícitos, pero que por mezcla, confusión o por valores equivalentes podrían con bienes ilícitos. No es que se sanea la propiedad ni se limpia el origen. En este contexto se tuvieron discrepancias en si la extinción de dominio debe darse solo en el ámbito penal o puede existir fuera de ese campo. Manifestaron que lo ilícito también se encuentra en lo civil y tributario. Me inclino a creer, presidente, que solamente deberían estar los bienes injustificados o de uso ilícito, porque, ¿no es cierto?, vamos a tener mayor efectividad. Teniendo este artículo como nudo crítico, se recomendó que expertos en materia penal, civil, tributaria y extinción de dominio brinden sus criterios, esto en pos de crear una ley que permita cumplir con la finalidad de que el Estado recupere mediante la extinción del dominio todos los bienes que no han sido justificados. Informó Javier Rosero. El Consejo Ampliado de la CONAIE, que se reunió en Pastaza, resolvió oficialmente proponer que su presidente Jaime Vargas sea quien encabece la lista de candidatos asambleístas nacionales por Pachacutic. Washington tiene la palabra. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, fue oficialmente propuesto para liderar la lista de candidatos para asambleístas nacionales por Pachacutic por el Consejo Ampliado de la Organización Indígena, que se reunió durante 6 horas en Unión Base, sede de su filial amazónica, Confeniae, cerca de Puyo, en Pastaza. Una propuesta que busca reunificar al movimiento indígena con su brazo político. En miras de la real unidad de los pueblos y nacionalidades desde los hechos con el movimiento de unidad plurinacional Pachacutic, el compañero Jaime Vargas, actual presidente de la CONAIE, encabece la lista de asambleístas nacionales y que el compañero Salvador Quispe ocupe el tercer casillero como estuvo planteado al inicio. Representantes de las regionales de la costa, CONAICE, Sierra, Ecuarunari y la amazónica Confeniae, como de varias de sus organizaciones de base, participaron en esta reunión. Y pues también fortalecer nuestra organización y también fortalecer nuestro proyecto político. El coordinador nacional de Pachacutic, Marlon Santi, estuvo presente, pero abandonó el recinto repentinamente sin dar declaraciones. En todo caso, se conoció que la decisión final se tomará en un consejo político de Pachacutic que se realizará en Quito, informó Anabel Belín. El movimiento Creando Oportunidades procedió a inscribir la mañana de ese viernes a sus candidatos a la Asamblea Nacional para la provincia de Guayas. Los aspirantes anunciaron que dentro de sus propuestas está luchar contra la corrupción. En los exteriores del Consejo Electoral de Guayas se hicieron presentes los militantes del movimiento Creo Listas 21. Solo pudieron ingresar los candidatos a los 4 distritos electorales quienes aspiran llegar a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas. Bajo estrictas medidas de bioseguridad, ingresaron al Salón de la Democracia. Aquí fueron recibidos por las autoridades del CNE provincial. Porque eso nos llevará a una documentación ordenada que nos permitirá calificar de una manera ágil para que ustedes sean debidamente notificados. Los candidatos hicieron la entrega de los respectivos documentos que solicita el CNE para participar en los próximos comicios del 2021.
Hoy damos un gran paso al cambio en nuestra Asamblea Nacional, para tener gente decente que representa a los ecuatorianos de bien, para servir, legislar y fiscalizar. Francisco Jiménez, quien encabeza la lista por Guayas, aseguró que su plan de trabajo está basado en varios ejes. Nosotros vamos a trabajar en 4 ejes: el eje de salud, el eje de educación, el eje de la reactivación económica y el eje de la lucha contra la corrupción. Pero no hay que olvidarse, sobre todo, que la Asamblea está para legislar y para fiscalizar. No tiene nada que hacer con el Poder Ejecutivo. Zapatero a tu zapato. De esta forma, este movimiento alista sus recorridos por los distintos puntos del Guayas, a fin de captar un voto y poder llegar a la función legislativa. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y finalizamos también la emisión estelar. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.